Bienvenidos hermanos, pues estamos aquí un domingo más, simple y sencillamente ahora con un año nuevo. Estamos en el 2021, estamos a domingo 3 de enero y queremos iniciar, como siempre lo hemos hecho, a través de una oración para posteriormente continuar con todo el servicio que tenemos para darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Así es de que vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Señor, estamos delante de ti, papá. Primero que nada, reconociéndote como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, papá. Como el Todopoderoso, Señor. Como el grande sobre esta tierra y sobre los cielos, papá. Como el Creador del universo, Padre. Y esta mañana, Señor, queremos decirte que bendigas nuestro pueblo, papá. Que bendigas a cada una de las personas que estamos escuchando tu palabra, papá. Que tú seas con cada uno de nosotros, Señor, y que tú tengas un camino en este año limpio, grande, lleno de bendiciones, papá, para aquellos que hemos creído en ti y en tus promesas, Señor. También queremos decirte, Señor, que tus misericordias se sigan extendiendo cada día, Señor, porque sabemos que tus misericordias se renuevan cada mañana, papá, y creemos que tú lo vas a hacer y creemos, Señor, que tú vas a tener al cuidado de cada uno de nosotros, papá. También queremos decirte, Señor, que renueves la presencia del Espíritu Santo, Señor, de esa unción que sea sobre nuestras vidas, papá. Que tú renueves a cada uno de estos odres que estamos presentes delante de ti, Señor. Y que tú vengas, Señor, y nos traigas ese aliento de vida, Señor, tal y como tú la das, papá, con esperanzas, con confianza, Señor, con bendición, papá. Porque dice que tú has querido cosas buenas para nosotros, para los que hemos creído, papá. Y también, Señor, queremos pedirte, Señor, en esta mañana, que tú alcances a aquella familia, Señor, a la cual tienen necesidad, tienen hambre de ti, están pasando por alguna situación difícil en su vida, papá. Que sea tu palabra, Señor, llegando a ellos, papá. Que sea tu palabra llegando a su corazón para que ellos puedan hacer un cambio, Señor, en sus vidas y que ellos puedan conocer la paz de la cual tú nos hablas, Señor, esa paz incomprensible que solamente tú nos das, Señor. Y estamos pidiéndote también particularmente, Señor, por esta pandemia, Señor, a nivel mundial, que tú seas ese médico celestial, que tú seas ese médico de esa cobertura poderosa, Señor, que tienes sobre el mundo, papá. Que tú mitigues tanto dolor, Señor, tanto sufrimiento, papá. Que tú, Señor, también canceles toda cepa que esté por ahí, Señor, que se quiera volver a formar, Padre. Que seas tú, Señor, cancelando toda esa situación, que no permitas que proceda, papá. Y que también, Señor, sabemos que es mucho pedir para ti, Señor, pero sabemos que somos tus hijos, papá, y sabemos que somos especial tesoro delante de ti, Padre. Y con esa autoridad que tú nos das, Señor, queremos pedirte también, Señor, que hagas inmune a tu pueblo, papá. Que no permita, Señor, que esas situaciones de enfermedad lleguen hacia nuestros organismos, papá, sino que nosotros, Señor, cubrimos todas las puertas de nuestras casas, Señor, con la sangre del Cordero, papá. Nuestras ventanas también quedan cubiertas con la sangre del Cordero. Y nada ni nadie, Señor, puede llegar a nosotros, ni puede llegar a perjudicarnos, Señor. Porque, Señor, hemos creído en ti y ponemos esa sangre preciosa, Señor, por la cual tú muriste allí en la cruz del Calvario, Señor, por cada uno de nosotros. Y sabemos que tu sangre, Señor, tiene poder. Quédate con nosotros, Señor, en esta tarde, papá. Y queremos, Señor, que tu unción descienda de lo alto, papá. Y que sea un año próspero, un año de bendición, papá. Un año en el cual nosotros, tus hijos, Señor, podamos estar cobijados, Señor, en tus alas, Señor, y en tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, te hacemos estas peticiones, papá. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Tendremos nuestra lectura, la base bíblica, la vamos a encontrar en Marcos capítulo 12, del versículo 1 al 12. La lectura es titulada Los labradores malvados. Vamos a leer, hermanos. Dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña.
Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. En el 5. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. En el 7. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. En el 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. En el 12. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Hola hermano, buen día. Que Dios nos bendiga y nos proteja y su misericordia nos alcance a todos. Pueblo de Dios, porque todos aquellos que estamos en esta tierra somos hijos de aquel que nos creó, que nos hizo para un propósito y un objetivo de vida. Esperemos que este año 2021, que este primer domingo que tenemos la oportunidad de compartirte la palabra, el Señor nos llene de su sabiduría de lo alto para que el resto del año podamos tomar decisiones correctas, no bajo nuestro criterio, sino sobre la sabiduría de Dios y bajo su voluntad, y que nosotros podamos dirigir nuestra vida de esa manera, confiando que Él hará lo mejor para ti, para tu familia, para aquellos que tú amas, para aquellos que nosotros queremos lo mejor para con ellos. Pero la única fórmula, pues para mí, es rindiendo nuestro corazón y sobre todo nuestra obediencia al Padre a través de la enseñanza del Hijo, y pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe a justicia y a verdad. Este es el primer servicio que tenemos en este año 2021 y nos tocó tener una lectura en el pasaje precisamente de Marcos, en el capítulo 12, de los versos 1 al 12, que ya lo leímos hace un momento. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Jesús tenía una forma muy fácil de poder hablarnos de la grandeza del Padre. Y lo hacía normalmente a través de parábolas. La parábola viene siendo una historia breve de un acontecimiento real, pero algo que es vivido por alguien o por ese momento. Es una narración. Por eso por qué el papá le enseñó a su hijo cómo explicarnos, pero la única forma de poder comprenderla es primero creyendo que lo que hoy vamos a narrar, el Señor nos lo está poniendo en nuestro corazón para que podamos servir a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque de alguna forma Él quiere guiarnos a justicia y a verdad, como te lo he comentado hace un momento, y tú y yo tenemos que sujetarnos a esa autoridad divina de Dios. Y son tiempos de reflexionar, de analizar, no del pasado, porque ese ya no lo podemos volver a regresar. Esa página ya sucedió y no podemos volver a reescribir sobre ellas, sino empezamos un nuevo proyecto en este año. Ese proyecto
Quisiéramos, yo creo que todos así lo deseamos, que sea de bien, de bendición para todos nuestros seres queridos, pero sobre todo para nosotros que somos cabeza de familia, que tenemos una responsabilidad moral ante nuestros prójimos para que esto sea mejor. Pero ¿cómo podemos hacerlo? El mejor consejo siempre dicen que es el saber escuchar. He escuchado infinitamente muchas veces decir que Dios nos puso 2 orejas para escuchar y una sola boca para hablar. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente Dios quiere que sepamos escuchar primero para poder accionar. ¿Y qué es el mejor consejo? Pues obviamente la mejor palabra que fue escrita a través de todos los profetas y aquellos que fueron siervos de Dios a través de la palabra de Dios. Porque en ella, hasta el día de hoy, no he podido encontrar algo que no haya sucedido, algo que está aconteciendo en estos momentos y lo que nos habla en el futuro para aquellos que queremos estar en su palabra. Y hay una promesa de salvación y una salvación eterna. Por eso es porque hoy vamos a iniciar con esta palabra que el Señor nos habla fuertemente de que el Señor quiere rendir a nosotros lo mejor. Y en esta parábola donde habla precisamente de los labradores malvados, que ya escuchamos hace un momento, dice: entonces comenzó Jesús a decir por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallo, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue. Esta historia habla de una historia muy peculiar y yo quiero que la revisemos paso a paso, porque es una repetición de una historia que ha sido constantemente en la vida de toda la humanidad. Desde un principio de la creación hasta hoy se sigue repitiendo esta misma historia. Y yo quiero que tú y yo la podamos comprender y podamos hablar de ella. En Isaías 5, 1 y 2 habla, no lo vamos a leer ahorita, pero habla precisamente de esa misma historia como una profecía. Y en el 2 dice: y a su tiempo envió un siervo a los labradores para recibirse de estos el fruto de la viña. Vamos, quien les había preparado ese terreno, ese lugar, esas viñas con previa anticipación, pues él enviaba a uno de sus servidores para recuperar parte de ese trabajo que Dios había ya preparado. Y me adelanté un poquito en decírtelo de quién es este lugar. Y el Señor, de alguna forma, muchos nos preguntamos, pero ¿cómo Dios puede hablar de esto? O sea, ¿cómo Jesús puede hablar con tanta propiedad? Y aquí hay un pasaje en la Biblia que está en Juan 5:19, dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente. Dios instruyó como Padre amoroso, con esa sabiduría de lo alto, a Jesús. Y Jesús, a través de esta parábola, nos está enseñando cómo es el mundo en estos momentos. Y creo que muchos de ellos nos vamos a identificar y nos vamos identificando porque de alguna forma en nuestras vidas ha sido parte de nuestro comportamiento. Y Dios nos está exhortando que cambiemos esa forma de ser. En Juan 14:10 nos dice la palabra: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo hablo, no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace la obra. La realidad es que Jesús seguía instrucciones precisas de lo que el Padre le había enseñado. Por eso nosotros, el Señor, a través de la palabra, Jesús
nos habla muy claramente que necesitamos estudiar la palabra, escudriñarla para comprender lo que hoy nos está hablando el Señor. Estos labradores malvados, como viene el título de esta narración, precisamente habían recibido esa heredad del Padre para que cuidasen el lugar y de lo que los frutos de ese lugar se diese, pudieran repartirlos, pero no lo entendieron. Por eso Jesús nos habla de esta manera, y estaba hablándole a un grupo donde estaba una mezcla entre aquellos gentiles que apenas estaban conociendo la palabra, como también aquellos sabios o aquellos escribas o aquellos sacerdotes que le buscaban para aprenderle y acusarlo de que estaba haciendo algo indebido. Pero la realidad es que la sabiduría del Padre estaba sobre Jesús, y Jesús nos está enseñando a través de la palabra cómo debemos de actuar de esta manera. Y dice el 3, dice: mas ellos tomándole, le golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Vamos, él fue y lamentablemente ellos tomaron a ese hombre, lo golpearon y lo enviaron de nuevo. En el 4 dice: volvió a enviar a otro siervo para que pero lo apedrearon, lo hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado, o sea, sin nada, más también golpeado. Y esa misericordia de Dios seguía continuando. Este hombre, dueño de este lugar, seguía teniendo paciencia sobre la gente. Dice el 5, dice: volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos golpearon, y a unos y mataron a otros. El pueblo no entendía. Esos labradores no entendían el mensaje de Dios. Y luego en el 6 nos dice muy claramente, dice: por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: ¿tendrán respeto a mi hijo? Yo espero que lo que estamos hablando ahorita empiece a ser en ti esa apertura de la sabiduría de lo alto. Que podamos comprender que Dios está hablando de los tiempos del Antiguo Testamento, donde Dios envió a muchos mensajeros a hablar de lo que Él ya nos había entregado, esta heredad, esta tierra, esta vida, todo lo que tenemos en el entorno, todo lo que hay en nuestro alrededor. Él nos lo envió para que nosotros lo cuidáramos. Mas envió mensajeros para decirnos las buenas nuevas, y los rechazamos. Enviaron a otros y los volvimos a rechazar. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? No queremos escuchar lo que Dios habla precisamente en la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice en el versículo número 7? ¿Sí? Dice: mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid y matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. Wow. ¿Te hace clic en esto? Es muy claro que el Señor estaba hablando de lo que el ser humano hasta hoy se sigue comportando de la misma manera. No importa la jerarquía, porque lamentablemente, te voy a leer aquí una breve historia que a mí me sorprendió mucho en el tiempo que aprendieron a Jesús para ser crucificado. Las altas esferas de la iglesia, en este caso los reales sacerdotes de en ese entonces, empezaron a tramar algo. ¿Y por qué? Porque no convenía a los intereses de ellos como jefatura. O sea, ¿cómo era posible que viniese un hombre y volteara completamente todo lo que ellos habían establecido? A veces nosotros como hombres también tenemos algo establecido en la familia o algo en nuestro entorno y no queremos que vengan a movernoslo. ¿Por qué? Porque nos interesa mantenerlo de esa manera. Esa maldad que estamos ejerciendo o esa mala influencia sobre los demás
no conviene que la muevan. Por eso es porque nosotros tenemos que estar muy siempre buscando la verdad de Dios para saber que estamos actuando en consecuencia. Y aquí en Juan 11:47 nos dice, 11:47 nos dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunidos en el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. En el 48 dice: si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada. En el 50 dice: y pensáis que no conviene que un hombre muera en el pueblo y no que toda una nación perezca. Entonces no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús habría de morir por las naciones. Todo estaba hecho precisamente por el Padre, mas los corazones de estos hombres estaban totalmente cegados, estaban en ira porque estaba quitándoles el interés que había en su entorno. Yo quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces nos ha tocado que Dios nos envía un mensaje y nos dice: ¿qué estás haciendo con la heredad que te presenté y te di en tus manos? ¿Qué está sucediendo con tus hijos? ¿Qué está sucediendo con tus padres? ¿Qué está sucediendo con tu familia, en tu entorno? Que te encomendé que le dieras de esa heredad y que ellos fueran también bendecidos para que conocieran la verdad y esa verdad les hiciera libres. ¿Cuántas veces nosotros como sacerdotes de nuestro hogar, porque así Dios nos los establece, no hacemos caso de lo que la palabra de Dios nos marca? Y caemos como esos sumos sacerdotes, pensando que nosotros podemos pensar que lo que hacemos es lo correcto. Es que Dios no sabe, es que lo que estoy haciendo es correcto, pero nunca nos detenemos para decir: a ver, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de nosotros? En esta parábola, el Señor habla muy fácilmente de ello, y aquí en el versículo número 8 dice, en el 9 dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros? En el 10 dice: ni aun estando en la Escritura habéis leído, la piedra desecharon los edificadores y ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho en esto y esas cosas maravillosas a nuestros ojos. La misericordia de Dios es tan grande y tan amorosa hacia nosotros que Dios está esperando que nos arrepintamos. Y Jesús estaba hablando de ello mientras estaban rodeándolo aquellos que querían en ese momento aprenderle para matarle. Y a veces nosotros nos comportamos de la misma manera. Hay alguien que llega a tu casa y te trae la buena nueva y te dice: Dios te ama, Dios quiere que tú hagas la buena voluntad que Él tiene para ti y para todos los que te rodean, y te invita a que cambies esa posición. Y cuando eso sucede, empiezas a batallar un poco en continuar haciendo las maldades que antes tenías, porque el Señor lo que quiere es que nos arrepintamos de corazón, que nuestro corazón sea totalmente limpiado por parte de Él, para que este comienzo de este año nos permita empezar a tomar decisiones en formas correctas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere bendecirnos. ¿Y qué nos dice aquí en el 12 para finalizar esta parábola? Dice: y procurando reprenderle, porque entendían que decía contra ellos aquellas parábolas, pero temían
a la multitud y dejándolo se fueron. A veces nosotros nos detenemos un poco, pero yo quiero preguntarte, ¿recuerdas a aquella persona que fue a tu hogar para hablarte de la palabra de Dios? ¿Qué hiciste con él? Seguramente, a lo mejor por cortesía lo recibiste, mas tus oídos estaban cerrados. En peores cosas, posiblemente ni siquiera le abriste la puerta, ni siquiera charlaste con él. En otro extremo mayor, posiblemente a lo mejor hasta los insultaste. Es posible que a lo mejor hasta los corriste. Y sin querer estemos repitiendo lo que la parábola habla, de que nosotros hemos rechazado la heredad que Dios nos ha dado para ser bendecidos. Y creemos estar haciendo lo correcto, pero en esta parábola Dios habla muy claramente de ello. Estamos iniciando el año. Creo que es el tiempo suficiente y claro para que todos nosotros podamos tomar una mejor decisión. ¿Y qué es lo primero que yo te invito a que hagamos? Recibir la palabra. Escudriñala. Si no la comprendes, pídele a Dios sabiduría de lo alto. Aquí nos lo explica el Señor, que si tú se lo pides, Él te lo dará. Segundo, empecemos a actuar como nos gustaría que actuaran con nosotros. La regla de oro, ¿sí? Haz lo mejor para tu prójimo, porque tú esperas que de otros venga lo mejor para ti. Como dice la palabra de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú lo amas como a ti, obviamente tú esperarás lo mejor. ¿Y qué es lo que más tenemos que hacer? Hacer la voluntad de Dios. Permitirle a Dios que te instruya en el camino correcto, que te lleve a ese lugar que Él está esperando, que tú digas, sí Señor, yo voy, yo quiero ir. Y lo primero que te está invitando que hagas es, haz lo que tengas que hacer primero en ti y en tu entorno, en tu familia, en tus hijos, en tus padres, en tus hermanos, en aquellos que están en tu entorno, tú tengas que bendecirlos. No estoy hablando de lo económico, eso vendrá por añadidura. Estoy hablando de la bondad que hay en ti, el amor que Dios ya puso en ti. Y permite que Él, a través de esa palabra, pueda llevar a otros a conocerle, no religiosamente, porque mucha gente malentiende el plan de Dios y nos vamos al extremo de la religiosidad. No, Dios quiere que nos comportamos de una forma como Jesús lo haría, siempre sobre el prójimo, amando al prójimo, ayudando al prójimo. Y si eso se repitiese, estamos ahora cambiando esta historia de los labradores malvados por una historia de labradores con el corazón de Jesús, con el corazón de Dios. Bendigamos a todo aquel que nos diga, necesito darlo de corazón. Y si no tienes nada en tu entorno y no puedes ofrecerle nada, vamos a decir, tangible, dale y confórtale su estancia dándole una palabra de aliento a través de la palabra de Dios. Todos creo que estamos necesitados de ello. La mayoría de nosotros tal vez pasamos por este pasaje en el transcurso de nuestros tiempos, pero hoy Dios nos está hablando para que cambiemos ese caminar y hagamos lo que Él quiere en su viña. Dios nos bendiga en este año 2021, que esa viña que Dios nos prestó la trabajemos y demos ese fruto que el Señor está esperando. Vamos a terminar este tiempo con una oración pidiéndole a Dios dirección y sobre todo que seamos llenos del Espíritu Santo para que nos permita tener esa sabiduría de lo alto. Padre, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, dándote las gracias por todo lo que has hecho en todo nuestro tiempo anterior, Señor. Pero reconocemos que este tiempo es el tuyo y hoy nos estás hablando directamente a nuestro corazón para que nuestro entendimiento sea abierto. ¿Para qué? Para hacer la voluntad que tú has dado.
que tú lo que nos has dado para administrar esa viña que tenemos ahora en nuestro hogar, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, podamos exhortar a los demás en amor, en misericordia, como lo has hecho hasta hoy con nosotros, para que ellos reconozcan que tú eres ese Padre amoroso, el cual vino a dar lo mejor de ti y nos enviaste a tu Hijo Jesús para que nos enseñaran cómo trabajar, cómo hablar, cómo comportarnos en esta tierra, y pongámoslo como ejemplo en nuestras vidas. Queremos pedirte misericordia sobre toda la humanidad, Señor. Que tu mano de poder esté sobre cada una de las familias que representan esta tierra, Señor. Que reconozcamos que tú eres el Todopoderoso y que si tú así lo deseas, Señor, con esa mano de poder puedes limpiar completamente todo este virus que existe en la humanidad y nos das una nueva oportunidad de vida, Señor. Pero todos tenemos que estarlo pidiendo unánimes en un solo espíritu. Te damos honra y gloria a ti y nos presentamos humildemente delante de ti, alabando y bendiciendo tu santa palabra, Señor, y dándote gracias a través de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Hasta pronto.